Aquí estamos de nuevo en Descubriendo los Secretos de Mérida. Si usted no nos vio en el podcast anterior, le invito a que lo haga. Si nos vio y no nos criticó, puede criticarnos y si quiere criticarnos en este también. Tanto a mí como al doctor en historia, don Víctor Hugo Medina. Víctor Hugo, nos platicabas en la entrega anterior de aquella ciudad que era Toxcancejó, que en el tercer intento, porque ya había intentado Francisco de Montejo el adelantado, como dice la canción, Francisco de Montejo el adelantado te hizo llamar Yucatán, pues él ya había intentado 2 veces entrar a Mérida hasta que lo consigue viniendo de Tabasco, por la zona de Tabasco entra, él ya no viene, dijiste, viene Francisco de Montejo el hijo y el primo, me imagino, de Francisco de Montejo. Correcto. Encuentran una ciudad ya liquidada porque el papá estuvo peleándose aquí con los mayas durante 15 años, los mayas diezmados, famélicos, dados en toda la torre, pues se hacen a un lado y abandonan su ciudad, o al menos el centro de su ciudad, porque no sabemos qué tan expandida estaba esta ciudad maya, pero hay un detalle, había muchos cerros, 3 de ellos de buen tamaño. El más alto estaba precisamente en la manzana donde está hoy el Palacio Municipal, para que usted lo ubique muy bien. Era el primer cerro, no recuerdo el nombre porque me da mucho trabajo decirlo. ¿Cuál era el nombre? Este no tiene nombre, no le recuerdo del nombre. Entonces, ¿cómo lo voy a recordar yo si no tiene nombre? Pero ¿saben qué hizo el mozo? Que así se decía, mozo Francisco de Montejo, hace su casita en la punta de ese cerro, que todavía conservaba perfectamente muchas, no sé si habitaciones o de lo que habría allá de los mayas, pero allá se asienta el señor para vigilar muy bien y luego fundar la ciudad de Mérida, que les repito, destruyen cerros porque vienen buscando 2 cosas precisamente, materiales para construir sus casas y agua. Ya nos dijo el doctor que hay varios cenotes en el corazón de Mérida y uno muy marcado está en la catedral, en ese patio posterior que tiene, donde está la curia del arzobispado, hay un cenote inmenso. Pero nos regresamos ahora con Francisco de Montejo, que se asienta allá, y luego viene la orden de Carlos V, que lo autoriza a fundar Mérida. Sí, bueno, Digo, si es que fue él. cuando Montejo decide, el hijo, ya el proceso de fundación en el año 1542, en enero del 42, bueno, y el espacio ya está reconocido, esto es importante, ellos ya saben muy bien por qué quieren asentarse en este lugar y lo van a hacer en una ceremonia en donde invocando al rey de España, pues van a fundar la ciudad. Van a fundar la ciudad, lo cual tenemos con toda claridad a través de un acta que existe publicada en diferentes trabajos historiográficos, muy en particular recuerdo el de Fray Diego López de Cogolludo, que plantea esta fundación. Sí, permíteme, te interrumpo, porque vamos a meter en contexto a los que nos hacen el favor de escuchar y de vernos. Ya dijimos que por lo menos había 3 cerros, ¿ok? 3 cerros grandes, notables, con construcción. Sí. Uno de ellos es el que ocupaba el sitio donde hoy está el Palacio Municipal. Es correcto. Que al parecer era el más alto y el mejor conservado. Había otros 2 grandes. Es correcto. El segundo, Diego de Landa le llamó Paglumcham, y ese se encontraba en lo que serían, entre lo que serían hoy las calles 52, 48, 65 y 69 aproximadamente. Tendría un tamaño, según la narrativa del mismo Landa, de 180 metros más o menos de dirección este-oeste, y por otro lado tendría 120 metros, o sea, era un edificio muy grande. Muy grande. Era de los más grandes que se conoce de las 2 manzanas, un poco más grande que el cuadrángulo de las monjas. Es correcto, era un edificio muy grande y se piensa que era un templo, bueno, encima de él tendría a su vez 3 cerros de mampostería. Tal vez nos dé una idea de estos edificios, los cerros que están en Izamal, que son también muy, muy, muy grandes y que abarcan una extensión amplia. Yo creo que estos edificios de Izamal nos dan una idea
de la magnitud de los edificios que tendría la ciudad de Mérida. Este edificio, el segundo del que hablamos, Balucham, que por fortuna Diego de Landa nos deja un croquis dibujado un poco burdamente, pero que nos da mucha claridad. También menciona que tenía una estructura bastante en buen estado. Recordemos que la ciudad de Mérida pasa por los 3 momentos de los estudios mayas, del preclásico, clásico y posclásico. O sea, En años preclásicos, ¿cuál a cuál? el preclásico, exactamente ahorita, no quiero darle una fecha para no fallar. Aproximada. Estamos hablando, no quiero fallar con eso. Bueno, No, yo creo que el posclásico. el posclásico creo que se da del 300 ahí sí me pone, Bueno, no importa. no quiero decirlo, más o menos puedo calcular, pero no quiero decirlo para que nuestros Ok, yo solo quería, sí. solo quería ubicar un poco en el tiempo para que sepan de que cuántos años estamos hablando del trabajo que hicieron los mayas. Estos va como del 300 al 900. Al 900, y después 60 por allá. Y luego el posclásico ya va del 900 aproximadamente a 1500. Es cuando llegan los bueyes, no que es cuando llegan los españoles. Entonces, claro, lo que estábamos viendo, lo que podemos ver, lo que se vería cuando los españoles llegan, sería esos edificios del clásico ya en un momento de decadencia, digamos, ¿no? Aunque no estaban derrumbados, lo dice Landa. Landa dice que estaban en uso. De hecho, el tercer cerro, que es el que se va a hacer en el convento, donde se va a construir el convento grande de San Francisco, John Lloyd Stephens, cuando llega en el 49, que el cerro de San Francisco estaba donde hoy está el mercado. Eso te iba a decir, estaba ubicado en lo que fue la ciudadela de San Benito. Correcto. ¿Sí? Y Stephens en el 39, que recorre las ruinas de ese edificio, que todavía estaba bastante en pie, reconoce que los franciscanos reutilizaron paredes prehispánicas para levantar su convento. O sea, que las paredes prehispánicas estaban en pie hasta el siglo XIX. ¿De qué convento? Porque dices para del convento grande de San Francisco. ¿Allá mismo? Allá mismo. El tercer cerro del que estábamos hablando, retomemos. El primer cerro es el que está en el centro de la ciudad, donde está el Palacio de Gobierno, del Ayuntamiento. El segundo cerro es el que cruzaba en la calle 50, que posteriormente se conoció como la esquina del Imposible y se venció. Ahí todavía está la Ahí está la el Imposible y se venció. ¿Por qué se llama el Imposible y se venció? Porque la gente, por sus propias manos, acabaron con el cerro y lo veían como un imposible. ¿A poco de ahí viene el nombre? Lo veían como un imposible, pero se venció. Y entonces pudieron abrir la calle que va es la 52, 52, esa zona, donde está hoy la central de autobuses del noreste. Creo que es la 50. Y luego entonces el tercer cerro es el que estaba en el convento, donde está hoy el mercado, y era el cerro donde se construye el gran convento franciscano. Un convento enorme, porque era el corazón, la sede de los franciscanos de la provincia de San José de Yucatán, y allá se erige un magno convento. Con el tiempo ese convento compartió el espacio con una guarnición militar que se asentó junto a él, se amuralló el lugar para la defensa de la ciudad, y entonces el convento quedó en medio de estas murallas, pero este convento se abandona en el año de 1821. Pero ¿qué pasó con lo maya? ¿Qué pasó con lo que estaba ahí? Bueno, hay evidencia de que los franciscanos reutilizan partes de las paredes de los edificios prehispánicos en la construcción de su convento. ¿Cómo era ese convento? No tenemos mucha claridad. Las crónicas no son tan específicas para decirnos cómo estaba, de qué tamaño era exactamente, salvo algunas notas que son las que nos deja Landa y que nos permiten imaginar. Ahora, nosotros tenemos mucha evidencia en otros lugares. Basta con mirar las ruinas de Izamal, basta con mirar lo que tenemos en Uxmal, basta con mirar lo que tenemos en Chichén para imaginarnos la magnitud de estos edificios. Los mayas tenían esta tendencia de la construcción monumental y expresaban su poder a través de estos grandes edificios, expresaban su fe a través de estos grandes adoratorios. Ahí tengo una pregunta de un ignorante de historia, como soy yo, ¿ok? En Chichén estaban los Itzáes, en Uxmal estaban los Xiúes, y en Mérida
o en Xanzijó, como se llame. Había un cacicazgo maya, que no estoy muy seguro si eran los Canul. Era un cacicazgo que estaba aquí muy en particular. Los Xiu de Uxmal ya no estaban en Uxmal. No, ya Estaban en Maní. en Maní. Es Ahí correcto. se van a Es sentar en correcto, Maní. se van a Maní. Mientras que los otros grupos, por ejemplo, estaban los Jocom también, que Sí. se encontraban en Mayapam, ya estaban en Sotuta. En Soturia. Entonces había habido un gran movimiento, y en el caso de Mérida había un cacicazgo. Hay un mapa muy famoso de Royce que nos muestra cómo está la distribución de estos cacicazgos. Invito a los que nos escuchan a que lo miren está en internet, con que le busquen cacicazgos mayas, y ahí encuentran toda esta distribución y pueden ubicar a qué cacicazgo pertenecía la ciudad de Mérida. Es correcto. Muy bien, entonces ya ubicamos los cerros, ya ubicamos qué se hizo en los cerros primeramente, ¿sí? Y luego viene la orden de fundar Mérida. Vamos a dejar el aspecto de fundación a un lado porque todavía no llegamos, y vamos a ver qué hizo Francisco de Montejo. Fue el primero en comenzar la destrucción del cerro donde vivió. Creo que vivió como un año en ese cerro o algo así. Sí, que tal vez un poco más. Más de un año. Ajá. Él baja del cerro y dice, pues aquí está el material, y empieza la destrucción. Es correcto. Bueno, más que así exclusivamente la vivienda de Montejo, yo creo que ahí estaba sentada la estructura militar. O sea, estaban sentados los soldados españoles en un lugar alto que seguramente les daba protección de cualquier posibilidad de levantamiento indígena, les daba un lugar privilegiado. Pero una vez que Mérida se funda y viene la traza de la ciudad, porque mientras están en el cerro, todavía no hay traza. Ya lo sé, pero antes de que lleguemos a la traza, permíteme, es que yo estoy ávido de estas cosas, ¿ok? Ya los señores españoles dicen, de aquí soy, se asientan, son muy felices, pero ¿qué se hace con estos indígenas mayas que quedaban por acá? Los ubican fuera de la ciudad, hacen asentamientos para ellos, o nada más les dicen tú salta y ve dónde te achocas. Hay que recordar que estos grandes edificios, que posiblemente para el posclásico ya estaban abandonados, funcionaban como templos y algunas veces como residencias de los indígenas principales, de los tatiches, de los jefes mayas que tenían sus... La sociedad en general, el pueblo en general, vivía alrededor de estos lugares, ¿sí? En núcleos familiares junto a sus tierras de labranza, por lo que los mayas estaban distribuidos en todo el territorio. O sea, si bien el centro ceremonial se encontraba de alguna manera en descontinuado o fuera de servicio, estrictamente hablando desde el poderío maya, alrededor está viviendo la gente. Alrededor está viviendo. Bueno, con esto nos vamos a despedir y te invito a que regreses, nos echemos una parte más, porque dice, estaban dispersos, vivían fuera, pero yo sé dónde vivían, y usted lo va a saber cuando regresemos la próxima semana.